La segunda parte. Vamos a ver esta parte de aquí, así muy por encima, y luego hacer un ejemplito también. Es decir, el GIS y el BIM son una evolución con respecto al CAD. El CAD o el modelado en 3D está muy bien para hacer lo que hacíamos a mano. La gran diferencia con el GIS y el BIM es esto: los sistemas de información o modelos de información. Es exactamente lo mismo. Me da igual que sea de edificios o geográfico, que esto sea más en 2D, pero también, es decir, funciona en 3D, o me da igual que esto sea pues, más orientado al 3D y me da igual que sea más orientado al proyecto, a la ingeniería o al cálculo o a los presupuestos. Es decir, esta es la clave. Aquí es donde está evolucionando todo y lo que nos puede permitir trabajar bastante integradamente. De hecho, relacionar una cosa con la otra es muy útil. Como ideas o como diferencias, el GIS trabaja con entidades de geometría, puntos, líneas, polígonos y píxeles. Y el BIM trabaja con objetos clasificados, pues que serán o pilares y pertenecerán a la categoría de estructuras, o serán puertas, o serán otras cosas, o son las puertas y ventanas que irán dentro de muros. Bueno, está todo mucho más regulado. Tiene ventajas e inconvenientes, tanto el GIS como el BIM. Y lo que es importante es que, es decir, trabajan con registros y con la información de esos registros, con la información de esos elementos. Y aquí hago un comentario, que este comentario se lo robé un poco a Evelio de Binras, que el Excel es realmente el primer sistema de información, o, es decir, o es la clave para trabajar con sistemas o con modelos de información, porque realmente lo que añade el plus es esa información y siempre estamos trabajando por tablas. A los que ya hayáis, decir, o sea, ya has hecho el paso este de meternos en GIS y en BIM, es fundamental para no estar inventando el mundo, pues utilizar las plantillas de sus varios tipos. Es decir, o aunque aún no hayáis pasado a GIS o al BIM, en CAD utilizar siempre los mismos formatos, capas, tipos de líneas, etc. En GIS, aunque es cómodo de clasificar y visualizar, también hay leyendas que si se hace siempre lo mismo se pueden aplicar y se ahorra muchísimo tiempo. Y es en BIM donde es fundamental utilizar las plantillas del estudio. Es decir, es que si no se utilizan plantillas y eso no tiene las familias, los estilos, todo eso es un modelado a mano en 3D. Y ahí el BIM Manager, los colaboradores, y es decir, y tener familias buenas y todo eso es fundamental. Si no, se hace escultura y se hace, es decir, y se hace pues muchísimo modelado sin que luego tengas la información controlada. Y como reflexión también, esto de plantillas no solamente se aplica a la parte más geométrica de arquitectura, es decir, en Word existen los estilos, en InDesign también es potentísimo, incluso en Google Docs, que es así como muy básico, pues es decir, utilizas estilos de textos y de títulos y luego te hace el índice automático y está todo ordenado. En Word también se puede hacer, no es tan intuitivo, pero tal. Y bueno, comentar que también existen los bloques dinámicos en CAD o las familias paramétricas. Es decir, si en esas plantillas o en esos formatos o formas de trabajo tienes estas cosas, vas a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Como paso más, el tema de la programación. Es decir, seguramente a los que no hayáis hecho cosas sea el gran paso, pero bueno, es decir, ya lo hemos hecho. Por ejemplo, esa captura donde aquí se hacía esas operaciones de Photoshop, al final es programación. Yo le digo que haga esta orden o este comando, luego este, luego este. Al igual que, por ejemplo, en Grasshopper le digo hazme esto, luego esto, luego esto. Y nada, y el código no es mucho más diferente. Es hazme esto, esto y esto. Por ejemplo, esto de aquí es en una macro de Word que son programadas y bueno, y la siguiente haré así un pequeño ejemplito. Pues le digo, méteme una imagen, luego muévete, es decir, muévete hacia abajo y muévete 2 líneas hacia abajo para colocar la siguiente imagen. Simplemente hay que, es decir, aquí lo seleccionas
y aquí aprendes ese formato sintaxis para ponerlo. ¿Cuál es el siguiente paso de esto? Y esto, bueno, lo comento para los colaboradores, pero bueno, quien se quiera meter también, es decir, perderle el miedo. Con esto de aquí puedes hacer un pequeño código, un script, que o lo ejecutas dentro del programa. Casi todos los programas tienen lo que se llama una API, que te permite programar y ejecutar cosas, o lo ejecutas desde fuera, desde la terminal de Windows o desde otra terminal, y entonces, bueno, sería un script o sería un programa tipo standalone. Con estos códigos puedes hacer lo que se llama una librería, es decir, es un código con varias funciones. Y realmente, si, que yo creo que todos un poquito nos metimos alguna vez en archivos de programa, ves que los programas están formados por varios archivos que están ahí, que normalmente están en una carpeta que se llama lib, o casualidad, serán las librerías, y realmente, es decir, el archivo que ejecutamos va llamando a otros archivos, y así es como funcionan los programas. No tiene mucho más, es decir, aprendes a hacer una cosita y luego que esa cosita llame a otras cosas y vas haciendo cosas. Esto un poco para que perdáis el miedo y para que los colaboradores le pierdan el miedo, porque bueno, los colaboradores, la idea es que se metan un poquito en este mundo y, y es decir, y puedan hacer sus pruebas en el sistema. Para acabar esta parte de explicación, las partes así más avanzadas, los accesos remotos. Yo creo que esto durante la pandemia los conocimos muchísimos, los conocí muchísimos que nos conocían. Es decir, no puedes estar en tu ordenador de la oficina, te conectas de forma remoto o tienes un problema y el técnico se conecta de forma remoto. El programa típico es el TeamViewer. Hay que tener en cuenta temas de seguridad, de VPN, pero bueno, es decir, estás realmente en un entorno virtual. Tienes desde un ordenador, estás accediendo a otro ordenador y tienes ese otro ordenador dentro de tu pantalla. Por eso decía lo de los mundos virtuales. Y esto, es decir, es importante entenderlo y los colaboradores lo van a tener que utilizar. Luego explico por qué. Una máquina virtual es una cosa, es decir, a nivel de visualización parecida, pero el concepto es diferente. Aquí lo que tienes es un sistema operativo dentro de otro ordenador. Por ejemplo, yo no tengo Linux en mi ordenador, al inicio, es decir, en el inicio me inicia solamente en Windows, pero luego tengo una máquina virtual de Linux donde puedo hacer cosas, pues que a lo mejor tengo ciertos programas de Linux o hago ciertas cosas en Linux porque me tienen ventajas. Pues eso se puede hacer. De hecho, hay quien tiene, es decir, para trabajar, a lo mejor tiene un ordenador en tal sistema operativo, pero tiene una máquina virtual, es decir, o si es Linux, a lo mejor tiene un emulador de Windows y trabaja habitualmente dentro de la máquina virtual. Esto tiene algunas ventajas como que, es decir, si a los sistemas operativos puedes hacer una copia de seguridad, las máquinas virtuales las puedes clonar, lo cual es muy práctico. Y si estás haciendo pruebas de cosas o te puedes cargar, lo puedes utilizar lo que se llama un sandbox, un entorno seguro. También se pueden compartir carpetas, pero si rompes algo, simplemente rompes lo de la carpeta compartida. Pero no puedes, si estás haciendo una prueba y resulta que, es decir, te entra un virus o tu macro se dedica a borrar archivos, que no deberías hacer macros de borrar archivos, pero bueno, cada uno lo que quiera, pues es decir, solamente te va a borrar hasta ese sitio dentro de eso. Y luego también hay otra variante que puede ser interesante, que es que a lo mejor pues en una oficina, en un estudio, en una empresa, por el tema de los pagos de licencias de software, pues a lo mejor no, es decir, no te interesa tener el software en tus ordenadores. Entonces a lo mejor tienes un ordenador que tiene ciertos programas, que tiene licencias más caras, y a lo mejor los usuarios pues se conectan remotamente a ese ordenador y no se mueven de su puesto, lo cual es práctico porque a lo mejor están con ese programa haciendo algo y están viendo en su sistema operativo y están en otro programa haciendo otra cosa. O, es decir, instalar ciertos programas con licencia ilegales en una máquina virtual y la clonas. Y en principio, la máquina virtual clonada es siempre el mismo equipo. La puedes conectar a Internet o no conectar a Internet, pero es decir, está clonada, es el mismo equipo. Bueno,
ahí, si alguna vez os toca tomar decisiones sobre eso, son aspectos a tener en cuenta. Y comento esto también, antes de comentar lo de los servidores, porque es una introducción bastante buena y esto sí que los colaboradores les será muy útil o para entender cómo está montado el mundo también. Esto, por ejemplo, es el acceso remoto a un servidor web que normalmente no tienen entorno gráfico, muchos servidores. Cuando hablo de servidor, me refiero, es decir, a un sistema operativo entero, no simplemente un servidor de archivos, es decir, puede ser el mismo sistema operativo, pero no solamente me refiero a guardar archivos, me refiero a ejecutar cosas en ese servidor o en ese ordenador al que te estás conectando. Pues normalmente las conexiones son tipo así y de hecho los colaboradores algo tendrán que saber de eso. Y esto que funciona por detrás, si es tipo así y es árido, es por ejemplo lo que permite que páginas web como el I Love PDF funcione. Pues yo tengo un entorno que es la web, donde aquí envío un archivo, ese archivo se descarga al servidor, tiene una tarea que hace esa cosa y me devuelve el archivo. Pues trabajar de esa forma es necesario trabajar con servidores. Esto ya no es tanto de usuarios de arquitectura, pero si en algún momento lo necesitáis hacer, se puede hacer. De hecho, para este proyecto de investigación, lo que se hizo es hacer un servidor y ese servidor se pretende que quede ahí pues, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Coruña. Es decir, es un servidor que ya no procesa PDF, sino lo que hace es procesar DXFs o GIS o otras cosas que nos interesen a nosotros geométricamente, donde le podamos cambiar las tareas o lo que se ejecuta ahí y, es decir, y que haga diferentes cosas. También esto, bueno, yo invitaba a diferente gente a estar aquí. Y si esto se ve útil o si vosotros lo veis útil o si queréis pedir que haga algunas cosas, es decir, luego en otras sesiones podremos avanzar más en lo que puede hacer y no puede hacer. Bueno, es decir, ahora mismo esto es una colaboración entre arquitectura e informática. Dependiendo del uso que se le vaya a dar dentro de la arquitectura, dependiendo del uso que le puedan dar usuarios externos, pues se puede pedir pues, que tenga más recursos, que haga más cosas, que lo haga más rápido. Bueno, es una reflexión, pero realmente este tipo de cosas se comentaba o se comentaba en este proyecto de investigación y por eso me piden la formación, que acercarían mucho o acercarían más este tipo de programaciones o de personalizaciones o de automatización a las personas. Es decir, si tú tienes que programarte una macro, pues da pereza. Si a lo mejor hay procesos que los tienes en una web, puedes enviar y te hace algunas ciertas cosas, es decir, te convierte en algo que descargas, como por ejemplo una fuente de información en un formato CAD que tú utilizas mejor o hace ciertas... ciertas cosas. El problema aquí también, es decir, se puede meter otros programas que se relacionan más con el BIM. El problema ya es un tema de licencias. Es decir, Revit tiene API y permite hacer cosas de estas y tal. En estas cosas estaban trabajando con licencias libres un poco para no pagar los altos costes de las licencias. Pero bueno, en principio sería posible también. Pero bueno, hay muy poco en CAD libre es decir, en BIM libre yo creo que hay menos y se le espera menos porque, bueno, hoy en día es un gran negocio. Una última reflexión y voy a unos ejemplos de lo que me quedé antes del Excel como sistema de información. Nada, si estás repitiendo las mismas cosas, busca algunas soluciones para, es decir, para no repetirlas. Aprovecha tu trabajo y ahorra tiempo y con ese tiempo que ahorres, pues inviértelo en hacer mejor arquitectura o lo que sea. Vale, voy a la carpeta, la misma que tenéis compartida. Hay aquí, teníamos la de Microsoft Photoshop y la del Excel como sistema de información. ¿A qué me refería como Excel como sistema de información? Bueno, pues Excel permite hacer muchas cosas nativamente que, por ejemplo, en Word o en otras cosas habría que hacerlas mediante macros o tal. Por ejemplo,
Tú estás siempre haciendo una serie de fichas, me da igual si es un informe de arquitecto o es un catálogo de patrimonio para un PSON, lo que sea, donde tienes una serie de datos, repites cosas o no las repites o las cambias y lo firmas en fecha de tal. Bueno, pues este tipo de cosas te las hace Excel. A lo mejor tienes simplemente estas cosas que, es decir, que cambias, aquí le pones perico, esto ya no se hace, es decir, hay la función de hoy, vamos a dejar con función de hoy, se hace en A Coruña, a corregir, y si aquí tienes toda serie de esas cosas enlazadas, pues efectivamente, es decir, te va a ahorrar mucho trabajo. Esto en un formato más ficha, dices, joder, yo es que hago un informe donde digo yo no sé qué, fulanito, cojo y es decir, y firmo, informo, certifico que no sé qué. Y siempre cambio 3 o 4 cosas. Lo podrías hacer en Word, cambiando las cosas o con una macro de Word, o Excel también te permite hacer ese texto más corrido. Por ejemplo, esa certificación de antigüedad del edificio. Pues es decir, esto está hecho pues con concatenaciones y pues también pues te da, es decir, y que conste no sé qué y firmo en tal lugar. Con los mismos datos, es decir, tiene esos datos y simplemente lo que tiene son unas... Esto para introduciros en las funciones de concatenar o también en Excel tiene, es decir, esas funciones pues con los ampersand, con los i. Los datos que están en otra ficha, me los sumas y me sumas también, es decir, me sumas esto de aquí con esto y bueno, y tienes un certificado que puedes personalizar rápidamente. Si haces todo diferente, pues no te interesará, pero bueno, hay cantidad de empresas, estudios y cantidad de administraciones que están haciendo lo mismo. Si quieres hacer algo ya más potente o tienes que repetirlo mucho más, y pongo 2 ejemplos y luego digo cómo hacerlo en Excel. Por ejemplo, en un momento dado, pues se hizo un catálogo de sitios, un proyecto de investigación donde eran, es decir, este tipo de fotos que se descargaron automáticamente con todos estos datos de catastro. Esto estaba sacado a partir de GIS. Sus coordenadas, qué parcela era, su dirección según catastro, la superficie, la tipología, esta vivienda unifamiliar de carácter urbano, edificación aislada, tal. Qué calidad tenía, sus superficies y tal. Todo esto se sacó de catastro, se fue repitiendo, no sé qué, y es decir, se hicieron 1200, creo que eran 30 fichas. Claro, si esto hay que hacerlo a mano, es decir, esto ya es mucho, pero bueno, en un catálogo, un PSON, hay 100, 200, 300 elementos protegidos y muchas veces estas cosas se hacen en Word mediante tablas y tal. Hay formas mucho más fáciles de hacerlas. O, es decir, es decir, esto es lo más repetitivo, pero a lo mejor, es decir, también, pues para en un momento dado se hizo una serie pues, de fichas para ayudar a la gente y de casos particulares. Pues, es decir, pues también eso se puso para poderlo hacer. Y aquí cambiaban los tipos de imágenes y tal. Y bueno, y es decir, y es muy versátil. Esto se hace con InDesign. Voy a hacer ahora un ejemplo, abrir un ejemplo y con esto, es decir, acabaría esta segunda parte. Lo que se necesita, y por eso hablaba del sistema de información, estos archivos los vais a tener. Es una tabla de este tipo, donde tiene varias columnas con textos, es decir, sin cosas muy raras. Esto lo va a permitir el InDesign poner ahí, hacer una ficha de cada cosa. Y si se quieren imágenes, que puede ser todo lo que admite InDesign, que son JPGs, PDFs, TIFFs, aparte como todo en Adobe, sin perder calidad, pues es decir, lo pones. Lo único que requiere es esto, pasarlo a CSV, no admite los XLS. Esto, es decir, yo ya lo tengo creado
ese CSV que estaba ahí en la carpeta, y con eso se va a poder hacer. Hay que hacer una especie de plantilla que también os la dejo, y aquí me voy a parar un poquito más porque, bueno, crear el CSV es fácil y todo es fácil, igual la parte menos fácil es la de Photoshop. Digo, la de InDesign, perdón. ¿Qué se necesita? Una especie de plantilla así. Y se necesita tener activada una opción que por defecto viene desactivada, que es combinación de datos. Aquí en ventanas, en utilidades, es decir, lo anterior se llamaba automatizar, esto se llaman utilidades, pues serán útiles. Hay muchísimas cosas en los programas que no sabemos y muchísimas cosas que, es decir, que nos ahorraría muchísimo tiempo. Se activa lo de combinación de datos. Ahora voy a simplemente mostraros lo que, es decir, una ficha parecida al otro, que dándole aquí a previsualizar se mira el efecto, es decir, está la foto y están esos datos que teníamos aquí en este Excel, que a su vez se guardó como CSV. El número de ficha, esa dirección, estos son ficticias, la edad, bueno, qué protección tendría y tal. Esto sería, pues, por ejemplo, una forma así muy básica como hacer un catálogo en Pesón, como hacer algún estudio, es decir, o a lo mejor, pues, para un estudio del entorno de un edificio, pues se quieren clasificar como los comercios o de partes del edificio. Hay un edificio pues, que está formado por 5 cachos y a lo mejor pues, se quiere esto automatizar. Está esa información y aquí es decir, se puede recorrer eso. Si se le da bueno, voy a explicar cómo hacer esto de cero para que no, es decir, para que no os perdáis. Y así un poco que os suene. Esta combinación de datos por defecto, es decir, hay que seleccionar el archivo, tiene que ser ese CSV, tiene que reconocer aquí que tiene lo que le llaman campos, es decir, esas columnas con tal, y todas estas son de texto, y reconoció que una es de imagen porque empieza por arroba. Esto es importante decirlo. Y entonces eso ya lo mete bien. Y luego, para meter las imágenes, hay que darle a este recuadro blanco. Aquí pinchas y arrastras. Y ya puso ese 1, es decir, cómo se llamaba esa columna de imágenes, ya está ahí puesto. Luego metemos una zona de texto y donde, bueno, voy a poner voy a hacer más grande, os lo voy a... Bueno, como dije antes, esto se puede hacer por estilos y se debe hacer por estilos, pero ahora, para no enrollarnos, pues hay diferentes campos y aquí, igual que en las imágenes. Bueno, aquí ya le di y entonces lo pone, pero bueno, voy a hacerlo desde el principio. Es decir, donde está el cursor, se mete esto, donde está el cursor, se mete esto, está el cursor, pues se mete esto. Y al darle a previsualizar, pues ya mete esos datos de esta ficha y de todas las anteriores. Es una opción muy versátil. Por ejemplo, teníamos compañeros que, es decir, que el programa que les hacía los mapas los hacía, es decir, para hacer cajetines era un poquito coñazo, pues los cajetines los hacían con esto y luego solamente le metían un PDF. No perdía nada de calidad, no aumentaba tamaño, era bastante práctico. Y nada, y por aquí, es decir, acabaría esta sesión. Esto lo que se intentaba, vuelvo a un poco esto, era hacer un barrido rápido pues de las cosas más básicas a las más avanzadas y mostraros pues un poquito de esto de las macros y de esto es decir, y de esto de por qué Excel pues, es un sistema de información, porque realmente en esa tabla es lo mismo que después se hace en BIM y en GIS y se puede relacionar con muchas otras cosas. Y
sabiendo cómo funciona Excel, pues se entiende muchísimo mejor cómo después va a funcionar los sistemas GIS y los sistemas BIM y cómo acceder a sus datos, cómo cambiarlos y todo eso. Y nada, espero que alguna de estas cosas os haya sido útil. Queda ahí en la carpeta pues los ejemplos, los archivos, las plantillas, links en este documento que os decía para mirar más cosas o profundizar más cosas. Y nada.